Estamos de vuelta aquí en Buenos Días Wall Street y hoy ponemos la política monetaria y los mercados bajo la lupa, en un momento donde las tensiones entre la Reserva Federal, el poder político y los inversionistas están marcando ese pulso financiero a nivel global. Analizaremos si la fortaleza económica que muestran los datos es tan sólida como parece, cómo interpretar el comportamiento del consumo y qué riesgos e incluso oportunidades emergen en sectores claves como tecnología, energía y mercados fronterizos. Para ello nos acompaña aquí en Comercio TV esta mañana Robert Kekia. Él es el Chief Financial Officer de Benzinga, una de las plataformas financieras más influyentes en información de mercados e inversiones. Con su experiencia, por supuesto, cada semana nos ayuda a analizar datos macroeconómicos, también datos de política monetaria y tendencias globales. Así que, Robert, como aquí te decimos en casa, bienvenido una vez más. Gracias por todo. Feliz año nuevo. Es un placer otra vez estar aquí y un feliz año nuevo a todos que nos escuchan, porque 2026 se empieza con muchas novedades y oportunidades para mejorarnos nuestro planeamiento financiero personal y alcanzarnos nuestros objetivos. Es un buen año 2026. Vamos a empezar juntos. Claro que sí, claro que sí. Incluso pues estábamos esperando ya poder tener esta reunión, Robert, ¿verdad? Comenzar este 2026 hablando de las noticias que han estado cambiando la economía del país, que ha comenzado el 2026 marcando récords históricos. Pero cuéntanos esos récords históricos, ¿desde dónde los estás viendo tú? ¿En dónde te encuentras esta vez? Todavía en Brasil, estoy visitando a la familia de mi esposa, entonces nos quedamos en Brasil, pero sin vacaciones, empezando el año con mucho trabajo y trabajando todos los días. Ellos a la playa, tomando como traguitos y yo en el computador aquí mirando los datos y trabajando. Qué bien, qué bien. Bueno, vamos a comenzar. Adelante, Vanessa. Claro que sí. Bueno, nada, Robert, primero que todo, queremos que esta conversación arranque preguntándote cómo has visto tú, porque este es el primer programa que tienes con nosotros en este 2026. Gracias por acompañarnos en el 2025. ¿Cómo ves tú esas primeras 2 semanas de este 2026 que ha estado llena de titulares? Llenas de noticias y novedades. No podemos decir a lo que hablamos año pasado, que es una novela, no una telenovela, que se desarrolla adelante de nuestros ojos. Entonces, las primeras 2 semanas miramos muchas señales, el olor de tendencias que van a caminar el resto de año, geopolíticas y también en los mercados. Veremos el crecimiento de algunos papeles y también de commodities que miramos, el oro, la plata. Entonces son el inicio, creo yo, de tendencias que van a continuar a desarrollar por el término del año. Entonces, muchas novedades, mucha divulgación y energía, pero vamos a seguir y mirar cómo todo se desarrolla, porque es un año con muchas expectativas, años de elección, años de políticos que necesiten ganar en sus campañas y en sus actividades. Entonces, son un tablero de xadrez con muchas estrategias al mismo tiempo. Qué bien, incluso Robert, hemos estado viendo cómo el cripto ha tenido un rally, pero queremos saber tú cómo ves esto, ¿una apuesta por una fe debilitada o es simplemente una reacción exagerada a este mercado que ha tenido mucho ruido político? Sí, miramos, el rally en criptomonedas suele ser un buen termómetro del apetito por riesgo más extremos. Si enciende cuando hay liquidez abundante, tipos de interés que el mercado espera, más bajos y mucha incertidumbre política que invita a apostar, es una aposta contra los activos tradicionales. En ese sentido, si hay una narrativa de una Fed debilitada, si los operadores creen que la autoridad monetaria está más presionada políticamente, algunos pasan a ver en cripto un refugio frente a la política monetaria convencional, aunque sea más una narrativa de un análisis fundamental. Pero al mismo tiempo, el movimiento suele ser desproporcionado respecto a los cambios reales en tasas de regulación. Es decir, hay mucha reacción exagerada al ruido político y a las redes sociales. Por eso vale la pena decir algo como,
El rally cripto refleja una mezcla de dudas sobre la fortaleza institucional y el puro apetito especulativo, algo entre los dos. No es tanto un voto sofisticado contra el Fed, sino un síntoma de cuánto riesgo está dispuesto a tomar el mercado en este momento particular. Interesante, Robert. Ahora, ya que estamos hablando de la Reserva Federal, también sabemos que hay titulares por parte de ella. Y es que propiamente la Fed se encuentra en ese momento siendo investigada por el Departamento de Justicia. También viene de un 2025 donde vimos al presidente Donald Trump también hacer varias acusaciones directamente a Jerome Powell acerca de cuánto ha tardado en mover las tasas de interés. ¿Cómo miras tú esto? ¿Cómo crees tú que la independencia de la Fed se está viendo pues amenazada por tanta presión política e incluso ahora con el Departamento de Justicia iniciando una investigación también a nivel judicial? Sí, a mí, esto es el más nuevo capítulo de nuestra novela que desarrolla. Cuando un presidente cuestiona públicamente a la Fed y parece condicionar sus decisiones, el primer riesgo no es que mañana colapse un sistema financiero, sino que se deteriore la credibilidad de la política monetaria, chiquito a chiquito, al paso del tiempo. La Fed funciona porque los mercados creen, todos acreditan, creen en su estabilidad y que va a tomar decisiones técnicas en datos, mirando datos de inflación, empleo, actividad económica y no solo el calendario electoral, como estamos mirando. Si esa percepción se rompe, las primas de riesgo suben, los rendimientos de los bonos pueden repuntar y el costo de financiamiento para el gobierno y las empresas aumenta considerablemente. Además, cuando los inversionistas dudan de la independencia del Banco Central, el dólar puede volverse más volátil y el capital de corto plazo moverse con mucha rapidez, amplificando cualquier episodio de estrés global y la volatilidad crece muy rápidamente. En el extremo, si el mercado llegara a pensar que la Fed está capturada por el presidente, se corre el riesgo de que ancle peor las expectativas de inflación, lo que obliga luego a un ajuste más agresivo de tasas para recuperar credibilidad, con impacto fuerte sobre crecimiento y empleo. Entonces, es un peligro muy grande porque está muy cerca de colapsar a décadas de estabilidad creada por entregar todo lo que se dijeron. Entonces es un juego, está buscando ser más agresivos, pero no puede pasar la impresión, la certidumbre de que está capturada. Qué interesante esa información que estás dándonos, pero también ha habido datos y algunas decisiones económicas recientemente porque vimos un PPI y una inflación con matices diversos, incluso el PIB, el PIB creciendo de una forma estable, pero ¿cómo tú ves? ¿Esta economía está fuerte como parece o es que hay señales que aún están preocupando? Los datos recientes muestran un PIB que sigue creciendo a un ritmo razonablemente firme, lo que alimenta la idea de una economía muy resiliente a pesar de años de tasas altas. Pero es necesario, vamos a entender lo que es lo PIB, porque si esto es un compass, un mapa que nos guía en esa dirección, y de acuerdo con eso está bueno, pero debemos siempre cuestionar lo que está siendo comunicado por este indicador. Sin embargo, cuando se miran los detalles de inflación y PPI, la película es más matizada. La inflación mayorista ha tenido lecturas con cierta volatilidad y algunas sorpresas al alza, y la inflación al consumidor cede, pero todavía se mantiene por encima del objetivo de 2% en varios componentes. Eso deja una economía que parece fuerte, pero con focos de preocupación, como dije anteriormente. Sectores sensibles a tasas, como vivienda y crédito al consumo, esos muestran más fatiga y el mercado laboral ya no tiene el mismo exceso de demanda de que hace un par de años. Están en los datos y en nuestro sentimiento como consumidores también. La mensaje para la audiencia, todos, para nosotros podría ser algo como, sí, el PIB crece y los titulares son positivos, pero bajo la superficie, después de una primera impresión, hay presión en márgenes empresariales,
hogares muy endeudados y una inflación todavía no permite declarar victoria. Es una resiliencia con vulnerabilidades. Entonces, vamos a tirar una conclusión que sí crece, sí los titulares son positivos, pero siempre mirar por debajo de eso cuál es la verdad, cuáles los puntos que están intentando ofuscar para que nosotros no entendamos la historia completa. Y hablando de resiliencia, Robert, también sabemos que el gasto del consumidor es como ese motor de la economía y hemos visto resiliencia ahí. Y es que te quiero preguntar, ¿qué lectura haces del alza de 0.6% en ventas minoristas que vimos en el mes de noviembre? ¿Crees que nada más fue ese empujón estacional teniendo pues el Black Friday, lo que fue el Cyber Monday, las ventas navideñas? ¿O crees que podemos decir que pueden haber indicios ya de una recuperación en ese consumo real? Y, mira, un avance de 0.6% en ventas minoristas, mejor que de que lo esperado y en plena temporada de fiestas, habla de un consumidor que sigue gastando a pesar de tasas elevadas y pérdida de poder adquisitivo acumulado. Parte de ese impulso, sin embargo, es típicamente estacional. Promociones, descuentos, compras en periodo de Navidad, adelanto de gastos en el final de año. Además de los datos están en términos nominales, es decir, sin descontar completamente el impacto de la inflación. Si se ajusta por precios este comportamiento, el crecimiento real del consumo es más moderado. Y además, no todos los segmentos de consumidores están performando igual. Los hogares de mayores ingresos sustentan buena parte del gasto, mientras que los menores ingresos muestran más estrés financiero. Miramos como conclusión algo como es un consumo que resiste, pero apoyado en empleo todavía decente y en arroyo previo. No es un boom, es más bien una resistencia costosa que se puede durar indefinidamente si los salarios reales no mejoran de forma sostenida. Entonces es un fruto del performance del final de año, pero para continuar, para acertarnos que es una tendencia que durará, necesitamos ter mejoras de forma sostenida en los salarios. Interesante, interesante, Robert. Incluso, bueno, hay tanto por hablar de este nuevo año que está comenzando, como son las tasas de intereses, esos topes en las tarjetas de crédito que han generado un fuerte debate, porque a partir del día 20, pues se espera que esa tasa de interés baje a un 10%. ¿Puede realmente una regulación así distorsionar el crédito del consumidor o realmente le ayuda a que pues tengan una mejor economía estos hogares? Esto es un tópico muy interesante y mira, muy curioso, porque no estaba en mi pensamiento cotidiano esto, pero cuando empezamos a hablar de esto es algo que busco estudiar un poco más, porque los topes a las tasas de tarjeta tocan en un tema muy sensible del día a día para todos nuestra audiencia, que es la duda cotidiana de los hogares. A corto plazo, a un límite puede dar alivio real a familias sobreendeudadas, en especial donde las tasas efectivas superan con creces el riesgo crediticio y hay prácticas abusivas de comisiones y recargos. El problema es que si el tope se fija demasiado bajo respecto al riesgo percibido, las entidades responden recortando líneas, endureciendo requisitos o trasladando costos a otras comisiones, y eso termina restringiendo el acceso al crédito a una audiencia mayor, sobre todo a los segmentos más frágiles de la economía del país. Esto importante que vamos a tirar el punto clave, que es, no se trata solo de bajar tasas, sino de un diseño integral de cambio de estructura, regulación de transparencia, límites a prácticas abusivas, educación financiera y competencia real entre emisores de crédito para que el crédito sea más justo sin secar la oferta. Crédito siempre es una cosa buena, mejora la calidad de vida de todos, pero debemos usarlo sin perjuicio de nuestra estabilidad económica global, siempre con cuidado. Entonces, eso es un punto, puede mirar a primera vista, puede soñar como simples, pero hay mucha complejidad en este tema.
Muy cierto, Robert. Ahora, hablemos de Nvidia y ese permiso para enviar chips de inteligencia artificial a China. ¿Crees que esto representa una flexibilización estratégica o ves algún tipo de riesgo geopolítico que pueda venir a la vuelta de la esquina? Este caso Nvidia es un buen ejemplo de cómo se mezcla economía y geopolítica global. La autorización para exportar chips de AI, como el modelo H200 a China, pero bajo condiciones estrictas, por ejemplo, que esas ventas no exceden cierto porcentaje de las ventas en Estados Unidos, muestra que no se trata de una apertura total, sino de una flexibilización muy calibrada para no asfixiar a las empresas estadounidenses. Desde el punto de vista estratégico, Washington intenta un equilibrio mayor, permitir que Nvidia y otras compañías mantengan ingresos y escala global, pero a la vez limitar la capacidad de China de acceder a hardware de punta para entrenar sus modelos de AI más avanzados. En el programa de todo eso que se mezclan en Nvidia como una pieza del tablero de xadrez, debemos perceber que ayuda a aliviar la presión bursátil sobre Nvidia, que miramos, y reduce tensiones empresariales, pero el riesgo geopolítico sigue presente y cualquier deterioro en la relación de Estados Unidos con China podrá dar marcha atrás a este permiso. Entonces, es un juego de equilibrio entre esos dos puntos. Robert, hablando de todo esto, también, pues mi pregunta es sobre lo que está sucediendo con la energía propiamente en el petróleo ahora con Venezuela. ¿Crees que el crudo, que ya ha tenido 6 sesiones consecutivas a la alza, está pesando esos factores geopolíticos frente a la oferta y la demanda en todo el mundo? Buen punto. Es otra cosa que cambió en, en las últimas semanas. Hubo muchos cambios en 2026. El hecho de que el petróleo encadene varios días de subidas refleja una combinación de fundamentos y de primas de riesgo geopolítico. Por el lado real, la demanda global no se ha desplomado y algunos recortes de producción, tanto coordinados como unilaterales, han ayudado a sostener los precios en un entorno de inventarios no tan holgados. Sin embargo, buena parte del movimiento reciente obedece a tensiones geopolíticas, conflictos en el Oriente Medio, riesgos sobre rutas de transporte clave y la posibilidad de interrupciones de suministro, lo que hace que el mercado se adelante y pague una especie de seguro incorporado al precio. Es importante enfatizar que cada nuevo titular geopolítico en este contexto de oferta y demanda hay un efecto amplificado sobre el precio y esto más es un comportamiento que reaviva y reactivo al debate sobre inflación energética y también a margen de maniobra a política monetaria de todos los países que están en este juego. Continuamos hablando, Robert, de economía y de geopolítica. En medio de sanciones, cambios regulatorios y señales mixtas en lo que es su plano político, vuelve a surgir el tema de posibles oportunidades en Venezuela. Pero háblanos tú con tu conocimiento, desde tu punto de vista, ¿se trata de realmente una apuesta de alto riesgo con verdadero potencial o de un entorno donde crees que los riesgos pues siguen pesando más que las oportunidades que se puedan ver en este momento? De manera resumida, creo yo personalmente que hay muchas oportunidades. Conozco un poquito de Venezuela y además el escenario y la capacidad económica y de desarrollo del pueblo latinoamericano. Entonces, creo yo, de primer impacto, que hay un potencial muy largo, muy grande, no solo en el corto plazo, para un desarrollo de largo plazo. Pero sin embargo, hay muchas complejidades y debemos caminar a todas esas y atacar cada uno chiquito a chiquito a cada punto para poder capturar esas oportunidades. Miramos que Venezuela consta características muy extremas, enormes recursos energéticos y minerios, necesidad evidente de inversión y un ciclo político que por momentos insinúa apertura, pero también un historial complejo de expropiaciones, sanciones y cambios de reglas de desempeño económico. Eso hace que las oportunidades sean reales,
sobre todo en energía, infraestructura y servicios asociados, pero con el nivel de riesgo legal, regulatorio y reputacional mucho más alto que en otros mercados emergentes. Entonces, alto riesgo y alto retorno potencial. Para grandes empresas con respaldo financiero, equipos legales sólidos y horizonte de largo plazo, puede ser una jugada estratégica muy buena. Entran con descuentos muy altos a cambio de asumir esos riesgos. Para el inversor minorista o para quienes están guiados solo por titulares de gran oportunidad, se parece mucho más a una trampa para incautos. La clave para entender la situación es que sin una gestión profesional del riesgo del país, la probabilidad de decepción es enorme. Si conseguirmos atacar cada uno de esos riesgos y entender el contexto todo, las oportunidades son muy, muy mayores que esos riesgos. Interesante, Robert. De verdad que es un gusto siempre escucharte. No importa de qué parte nos estés hablando, pero gracias por acompañarnos una mañana más. Y como te decía, tu primer programa de este 2026, todavía lo que queda en el resto del año. Dijiste algo cuando te pregunté cómo ves las primeras 2 semanas de ese mes y dijiste, hay mucha expectativa, pero estamos viendo pues muchos datos. ¿Qué consejo tú le darías en ese momento a la audiencia donde vemos pues personas que tanto invierten o no en la bolsa de valores o en activos? ¿Qué consejo le das a los hogares, pero también a ese inversionista? Mira, el primer punto es hacer todo con calma, sin una prisa demasiada para, estoy mirando el mercado de oro o de plata subiendo, tengo que entrar en eso, o Bitcoin, o cualquier otro papel en el mercado de acciones. Debemos hacer todo un planeamiento financiero personal de cada uno, mirando el contexto todo y pensando en sus objetivos financieros de más largo plazo. Entonces, no, no es un buen punto hacer, voy a investir en un papel aquí o en otro activo, pero tengo dívida en tarjeta de crédito o otras cosas. Es necesario primero a cancelar o terminar todos esos puntos, después poder empezar a investir. Investimentos son un pedacito de la educación financiera como un todo, pero es poquito a poquito. Primero debemos eliminar todas nuestras dudas, después hacer un poquito de reserva de emergencia, después empezamos a inversiones de más largo plazo, buscando nuestros objetivos. Y el más importante en todo ese proceso es disciplina. ¿Por qué? Porque para hacer todo eso no se construye de una semana, un mes para otro. Para todos, es un plazo muy largo. Entonces, disciplina es necesario. Por eso, la única manera de tener disciplina por un largo plazo sistemáticamente es con educación. Y para esto debemos siempre buscar aprender, debatir, a conocer otras cosas y trabajar juntos con otras personas. No quedarnos en un silos solos, porque así que nos quedamos con un viés de nuestros propios pensamientos. Vamos siempre a buscar entender y buscar educación para aprender más y ejercer disciplina en el proceso todo de educación financiera. Me gusta mucho, Robert, porque exactamente es lo que hacemos aquí en Comercio TV. Hablamos acerca de presupuesto, hablamos acerca de cómo crear un fondo de emergencia, pero también traemos voces como la tuya que vienen acá y dan otra perspectiva, como decías, para que uno no se quede con sus propios pensamientos. Así que gracias por acompañarnos cada jueves aquí en Buenos Días Wall Street. Hasta la próxima semana, Robert. Gracias a ti. Hasta la próxima semana. Un placer estar aquí otra vez. Y bueno, con eso, audiencia, breve pausa comercial y por supuesto regresamos, así que no se mueva.